ser mi vocación. Concédeme un verdadero espíritu de fe y de obediencia para así ver en el sacerdote un representante de Dios y esté pronto a seguirle en el camino, la verdad y la vida, que es el mismo Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo, Jesús. Sube el libro aquí, sube el libro. Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo, su espíritu está. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo, Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. María está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo. Conforme el Salmo 118 decimos, sin temor alguno he expuesto tu ley ante los reyes y he repetido tus preceptos, porque en verdad los amo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración a los pies del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, pidiéndole al Señor por la consagración en este día de los grupos pastoral social. Gloria a Dios. Grupo de monaguillos. Gloria a Dios. El grupo de Kairos. Gloria a Dios. Y entregamos nuestra súplica por estos grupos para que sigan consagrándose en este día al Señor, pidiéndole al Señor por la salud de cada uno de nosotros y de los nuestros, por la salud de Diana Patricia Machado, que ha sido intervenido quirúrgicamente. Ella es hija de nuestra hermana Patricia Santiago. Que Dios le dé esa fortaleza para que siga adelante en esta intervención y su pronta recuperación. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Julia Ortiz, de Ángela Cesta, de Ana María Ovil, de Jorge Alfredo, de Juan Guerrera. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Por el eterno descanso de Juan Flandes, de Exiquio Márquez, de Julia Arano Domínguez, de José González, de Nieves Triana, de Isabel Triana, de Guadalupe Cruces, de Benigno Márquez y de Libertad Márquez. Dale, Señor, el descanso eterno.
descansen en paz. Abriendo nuestro corazón a su divina e infinita misericordia, le pedimos al Señor perdón de todas nuestras culpas y pecados. Y por ello le decimos al Señor: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios vuestro Señor. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos al Señor por las ánimas del purgatorio para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio la vida como testimonio de la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que nos habla el Señor sobre cómo debemos de entregar el Evangelio. Y el Evangelio lo debemos de entregar entregándonos. El Evangelio lo debemos de exclamar viviéndolo. El Evangelio lo debemos demostrar amándonos. San Pablo a los tesalonicenses les dice: cuánto quisiera mostrarles que el Evangelio mismo que yo recibí es el mismo que le estoy transmitiendo, y quisiera dar mi vida por ustedes como Cristo la dio por mí, como Cristo se ofreció por mí, así quisiera ofrecerla por cada uno de ustedes como mi Maestro la supo ofrecer por mí. Escuchemos el mensaje del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipos y que ya conocen, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarles su evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el evangelio de acuerdo con el encargo que Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino a Dios,
que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado, bien lo saben ustedes, y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras ni con disimulada codicia. Ni hemos buscado las alabanzas de ustedes ni las de nadie. Aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Sin embargo, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos, tú observas mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares, y ya, Señor, te las sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Condúceme, Señor, por tu camino. De pie, hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista. Lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, darle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de sus cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre qué le pidió.
Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajeran la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven y ella se lo entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger al cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. En esta tarde que el Señor nos regala de nuestro martes, estamos recordando y celebrando el martirio de San Juan Bautista. Hoy nos habla el Señor en el Evangelio, de la cual Juan, inmediatamente que veía a Herodes, que todos los reyes en aquel entonces le era fácil levantar a quien sea que le hubiera ofendido y meterlo a la cárcel y desaparecerlo, matándolo. Y le era fácil quitarlo de la sociedad y matarlo. El rey se sentía impune, que nadie lo pudiera tocar. Pero sabiendo esas consecuencias, Juan el Bautista no se queda callado. Juan hace eco de el profeta Isaías. Repitan todos: el profeta Isaías dice que cuando un perro ve al ladrón, no se queda mudo. No tengo perros mudos. ¿Qué es lo que pasa cuando estás en casa y el perro ve al ladrón? ¿Qué es lo que pasa con el perro? Ladra y se pone muy... Tú escuchas la diferente tonalidad del ladrido del perro, con una tonalidad de alerta, con una tonalidad de agresivo, con una tonalidad de defender su propiedad. Y el profeta Isaías le declaraba en el corazón a Juan: yo no debo de ser un perro mudo, tengo que proclamar la verdad. Y enfrente del rey Herodes le decía: no te está permitido tener a tu cuñada como tu esposa. No te está permitido tener esa relación porque ella es tu cuñada y no puedes tener a tu cuñada como esposa de tu carne. Y lo declaró con fuerza. Y en ese momento Juan el Bautista defendía la verdad, esa verdad que Herodes ya tenía como oscuridad, y su instinto era la pasión, su instinto era el sexo, su instinto era la inclinación. Y él creía que como rey estaba bien, nadie lo había conducido. Cuando llega Juan no se permite la oscuridad que está viéndole, porque tú eres más grande, rey, porque tú eres más grande que tu oscuridad misma. Y le dice: no te está permitido. Y el rey se enojó tanto porque se lo dijo en público, que lo atrapó y lo metió a la cárcel. Dice la palabra que lo metió al calabozo y le puso grilletes y le puso cepos en los pies, como un maleante de alto calibre. Pero Juan seguía proclamando la palabra de Dios, hablándoles del alma, hablándoles del cuerpo, hablándoles de la divinidad entre alma y cuerpo. Y en esa gracia bajaba Herodes a escucharlo, a escuchar
¿cómo es que Juan dentro de la oscuridad tenía tanta luz y yo siendo el rey me siento anclado en mi oscuridad? Yo siendo el rey me siento que estoy tan pobre de mirar que ese hombre abajo tiene más riqueza que yo. Y bajaba al calabozo en una continuidad, ya teniéndolo como encarcelado, y ahí iba Herodes a escucharlo, y cuando lo escuchaba se le agrietaba la dureza de su soberbia. Cuando lo escuchaba se sentía, dice el evangelista San Marcos, que él se quedaba desconcertado de lo que escuchaba y se empezaba a agrietar la dureza de su vida, hablando de la conversión, hablando del cambio. Esas grietas que le comenzaban a mover, a sentirse en sentimiento de culpa, en mirarse, que es un acto que comenzaba a llamarse de contrición, porque la contrición es un arrepentimiento que nace del corazón y me arrepiento de esa vida que llevo. Y por eso dice el evangelista aquí que cuando lo oía hablar quedaba desconcertado y les gustaba escucharlo y se quedaba admirado de cómo habla Juan, y lo tenía ahí como si fuera su amuleto, porque eso es lo que pasa, que cuando tú tienes a una persona que te conduce, que te habla, nada más lo consultas cuando te equivocas y no lo sigues sus pasos, te da un consejo y no lo sigues, porque aplacas tu alma, pero no lo sigues. Y esa forma inmediatamente se entrelazó un festejo de cumpleaños. Y en el cumpleaños Herodes se excede, como lo que pasa en cada uno de nosotros. El exceso es desbordarse en un mal peor. Sus oficiales, ¿cómo se le llaman? Su corte, la corte, los oficiales de la corte, los oficiales del ejército y la gente de alto nivel estaba en la fiesta de Herodes. Y cuando estaban en la fiesta de Herodes, empezó a bailar Salomé, su sobrina, pero como él ya estaba fuera de orden por las copas y las bebidas, ya no veía a su sobrina como su sobrina, la veía como mujer. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Pídeme lo que quieras y te lo ofreceré. ¿Cuántas cosas pasan que cuando el vicio y el placer está desbordado y ya no alcanzas a ver a tu gente como tu gente, ya no alcanzas a ver a tu papá, a tu esposa como tal, por los vicios excesivos? ¿Cuántas cosas pasan cuando eso se desborda? De tal manera que en Herodes comienza a verse una vida equivocada. Pídeme, si quieres te doy la mitad de mi reino, si tú me lo pides. Y esa mujer llamada Salomé, que es su sobrina, él ya no tenía el respeto al mirarla semidesnuda bailando, no le daba pudor que era su sobrina y que todos los hombres la miraran como una mujer cualquiera. Eso es lo que pasa cuando se tiene desbordado esas inclinaciones que dejamos en nuestra vida. Y entonces ella no sabe qué pedirle. ¿Qué le pido? No tiene intereses, no tiene intenciones, ella nada más quiere ver que le vean su apariencia física. Es lo que ahora las chicas, los chicos quieren, que se les vea el cuerpo, pero ya no tienen coordenadas emocionales. Y esa naturaleza inmediatamente recorre a su mamá, como no tiene cabeza, recorre a su mamá. ¿Qué le pido, mamá?
Y inmediatamente le dice: la cabeza de Juan el Bautista. Repitan todos: el pecado ejecutado se convierten en asesinos principales. Ahora tienes que darte cuenta, el pecado que consientes te hace matar el alma. Y dice por ahí Luisa Picarreta: cada uno de nosotros es asesino de esa alma hermosa que Dios te ha dado, donde Dios quiere hablarte. Matas tu libertad, matas tu alegría, matas el espíritu de paz, y al rato tú ya no crees en el amor, ya no crees en los hombres, ya no crees en la libertad, ya no crees en ti misma. Al no creer, estás matando algo dentro de ti. Y eso es lo que le pasó a Herodes, a Herodías, que consintiendo el pecado, ya no nada más tenían el pecado, ahora eran asesinos. Ya no nada más tenían el adulterio, ahora asesinaron a un hombre inocente. Entonces, cada día que tú, yo consentimos un pecado, estamos con un asesinato continuo de la gracia que el Señor nos da para vestirnos en todo este día martes que todavía no acaba. Y esa gracia es la que te viste para que tengas valentía, que te levantes y hagas las cosas con aptitud, con libertad, con alegría, las hagas mirándote en lo que el Señor te da. Esas son las realidades que muchas veces nosotros hemos consentido. Escuchen cómo dice el evangelista: mirando que apreciaba a Juan el Bautista, Herodes se puso triste, porque si él no cumplía el juramento que había dicho en frente de todos sus comensales, el que tenía que morir era él. Y en la tristeza de mirar que ese hombre Juan había llenado mi interior de esperanza, había llenado mi corazón de esperanza, que yo mirándome con culpa, él estaba agrietando la dureza de mi soberbia, la dureza de mis pecados, con la predicación que recibía yo al bajar a la cloaca, al calabozo, y escuchar a ese santo varón. Se entristeció y ordenó que le fueran a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Hermanos, realmente eso es lo que pasa cuando nosotros consentimos y permitimos un pecado, y ese pecado lo ampliamos, lo desbordamos, y al rato públicamente, descaradamente lo publicamos. Y esa realidad es la que tenemos que mirar, porque hay pecados que puedes tú retenerlos y mirar tu examen de conciencia y decir: Padre, he pecado, me voy a confesar, y entonces empiezas a contrarrestar tu pecado. Pero si tú, mirando que tienes ese pecado y lo amplías, lo ejecutas, lo realizas con un sentido periódico, estás dándole pie al asesinar la gracia que llevas en ti y el espíritu de libertad que llevas en ti, porque tú eres hijo libre, porque tú eres la sangre de Cristo, porque tú vales lo de Jesucristo en la Eucaristía, porque Jesucristo se quedó en la Eucaristía por ti, por mí, y cada día se sigue ofreciendo por cada uno de nosotros. Bueno, pues miremos que Juan defendió la verdad y no permitió, como todos los invitados que eran de Juan en sus cumpleaños, que estaban en la misma oscuridad que él. Ninguno se acercaba a decirle: oye, no te está permitido tener por mujer a la mujer de tu hermano Filipo. ¿Por qué le quitaste la mujer a tu hermano? Ninguno de los comensales que eran sus amigos, sino que todos tenían el consentimiento de la oscuridad
Luego entonces, si tú permites que una amiga, un amigo viva ciertas oscuridades, si no lo declaras, ¿qué te haces? ¿Qué te haces? Cómplice. Y por eso hoy escuchamos que todos los comensales tenían esa complicidad. Solamente Juan era el único que defendía la verdad. Y por eso en esa verdad supo entregarse a Cristo, porque Jesús es camino. ¿Cómo? Camino, vida. Así que encontró la vida eterna al ofrecer su martirio por un rey que tenía que ser digno de ese reino, pero no lo quiso. Que Dios nos mire en el reino que nos ha puesto, su reino de la divinidad en la Eucaristía, y que tú, yo, antes de que muramos, nos demos cuenta en dónde estamos parados. Diría un hermano mío de una comunidad: oye padre, yo no he faltado a misa. Yo no he faltado a misa. Tiene años que vengo a misa. Yo me voy a ganar el reino de los cielos. Y yo lo único que le pude decir es: mira, si tú estás parado en gracia y ahorita te mueres, que te hayas confesado recientemente, que hayas tenido enmienda con aquellos que te has enojado, que te has confrontado, que has negado. Si estando parado aquí mueres, en gracia entrarás al reino de los cielos. Pero si tú vienes a misa y no te confiesas y nunca le pides perdón a quien te confrontas y peleas, perdóname, pero te estás engañando viniendo a misa, porque la misa no va a ser cómplice tuya. La misa no es cómplice tuyo. La palabra de Dios te está diciendo linealmente qué es lo que hizo Juan, y tú y yo debemos de hacer lo que hizo Juan: ser luz ante la oscuridad y permanecer como luz, a pesar de que nos vaya a ir hasta el calabozo, a pesar de que vayamos a estar hasta la cárcel, a pesar de que esté marginado en una cloaca. Hoy te pido que esa luz siga siendo, y que defiendas a Jesús hasta de ti mismo, porque te puede pasar como Herodes, que dejó ancho y amplio el camino de la perdición. Que Dios nos mire con su misericordia y presencia y nos llene de su amor. Así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, bendito la vida. Bendito sea el vino. Apúrate, hija. Apúrate, corazón. Bendito los dones.
la vida. Acepta, Señor. Lávame, Señor, mis culpas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien. Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto y confirmó valerosamente derramando su sangre por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque en la persona de su precursor Juan el Bautista alabamos su magnificencia, ya que lo consagraste como el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aunque antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado como a él, solo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo, y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en bendito es el en nombre, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia y en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, con San José su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo que nos ha reunido, démonos su paz. Cordero de Dios. Nada más está bien. El pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Señor. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que nos invita a defender a Jesús, como lo hizo Juan el Bautista en el corazón de Herodes. Y ya estaba rompiéndole el corazón de piedra. Pero Herodes se afanó de sus inclinaciones al festejar sus cumpleaños. Dios manda siempre a un embajador suyo para medir las consecuencias de cuando nos desbordamos en cosas que no van para Dios. Por eso Él se presenta diciéndote: yo soy el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión. Hermanos, repitan. Refiriéndose a Jesús, Juan Bautista decía a sus discípulos: es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Una espiga dorada por el sol. En la mesa de Dios se sentará, como hijo su pan comulgará. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza en la vida como hermanos se amarán. Una espiga se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo. En la mesa de Dios se sentará, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza cantarán en la vida. Una espiga se convierte en el cuerpo y en la mesa de Dios se sentará, como hijos su pan comulgará.
una misma esperanza. Con la vida como hermanos se amará, una misma esperanza. En la vida como hermanos se amará. Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental. En esta tarde, en tu amor, lléname, ilumíname, sáname, libérame, condúceme, envuélveme con tu manto, llévame en tu regazo, Madre Celestial, enséñame a rechazar el mal. Y con la sangre preciosa de tu amado Hijo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me pongo este sacramento hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, os consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra, así sea. Oremos. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar el misterio de los sacramentos de salvación que hemos recibido, alegrarnos por sus frutos en Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Pues les sigo invitando al retiro de niñas, de niños que están al inicio del mes de septiembre, de 10 años a 15 años, las niñas, los niños. Primero es el retiro de niñas y bueno, pues aquí están mis hijos, los de pandillas, para poder inscribir a todos los chicos, a todas las chicas de esta etapa. Si es tu sobrino, tu ahijado, tu primo, amiguito de tu hijo, pues pueden acompañarse en el nombre de Jesús. Inmediatamente tenemos la asamblea de Kairos. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, a esta porción de tu grey llamada, Señor, gemimos en arfa, danos vocaciones. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, comprometidos según tu corazón. En la alegría de ser hijos de Dios, podemos ir en paz. Que tengan bonita noche, que Dios los bendiga y felices bochornos para todos. Adiós.